Bueno, escucharon a Las Pelotas en Mareada. Nos acompañan, les recuerdo, Guillermo Ariza y Ricardo Alfonsín, para ayudarnos a pensar qué es el federalismo, porque cada tanto tenemos que recordar que esto es una república y que es una república federal. Nos lo enseñaron en la escuela, pero no siempre nos damos cuenta de qué cosas hay agujeros grandes, ¿no? ¿Qué es y qué debiera ser? Porque el federalismo que tenemos es un federalismo, recién hablábamos fuera de Angaú, es un federalismo a medias, que no termina de ser, ¿no? De baja intensidad, diría Guillermo Donne. Sí, hay que reconstruir el federalismo, y hay que reconstruir, porque está la herencia histórica, pero no está en la historia la explicación. En la historia está la explicación de cómo llegamos a esto. Acá hay que crear algo nuevo, y me parece que los esquemas regionales, de administración por regiones, de recursos, de inversiones, de infraestructura, son dispositivos que hay que modernos de administración del Estado, que habría que tener en cuenta. Hace años que se venía hablando en la Cámara de Diputados, inclusive con gente del norte que decía, aspiraba a que se hicieran políticas donde las provincias no se encontraban haciendo o intentando hacer lo mismo dos provincias cuando podrían complementarse, ¿no? Claro. Para mayor eficiencia. En el manejo prebendario, perdón Ricardo, te doy este tramito de ruta y mañana te doy a vos, y eso, pero eso es antieconómico, es decir, hay que planificar la ruta, el puente, todo hay que hacerlo en un marco regional. Consigue clientes, pero para el país es nocivo. Es muy malo, y recordémosle a la gente que por esta cuestión que creen algunos que es una cuestión teórica, abstracta, de la que no depende las condiciones de vida de la gente, que sí depende, pero además recordémosle que murió mucha gente por esta discusión, mucha gente murió en la Argentina, gente degollada, asesinada, muerta en batalla, muchísima gente murió por esta discusión entre federales y unitarios. Fue así que seamos conscientes de lo que está en juego, porque no se pelean los pueblos porque sí, se pelean cuando hay intereses, lamentablemente, ¿no? Muy importantes que no pueden resolverse como correspondería por vía pacífica, por vía democrática, a través del diálogo. Yo pensaba en Francia, ¿no? Cómo cada vez que había una crisis aparece lo que ellos dicen la Segunda República, la Tercera República, que es como recrear, volver a plantearse, bueno... Van por la quinta, ¿no? Van por la quinta. ¿Somos o no somos república? Esto puede parecer extraño por lo menos, pero yo iría por la Segunda República ahora, porque me parece que hemos retrocedido y en chancletas, incluso en los derechos, que siempre hemos dicho que los derechos los tenemos bien definidos, que nos falta aplicarlos, ¿no? También hay nuevos derechos, me parece, nuevos protagonismos, ¿no? Sí, Ricardo, vos querías agregar. No, coincido absolutamente que hemos retrocedido mucho en términos republicanos y habría que pensar cómo le damos efectividad a los derechos de la República y cómo si creamos nuevos derechos y pensar en la Segunda República, porque lo cierto es que no estamos viviendo una etapa de anulación o supresión de derechos republicanos o de valores republicanos, pero sí de degradación y de devaluación de derechos republicanos fundamentales. Y cuidado, yo creo que no tenemos riesgos cierto, inmediato, pero cuidado, porque la degradación y la devaluación suele preceder a la anulación y a la supresión de derechos. Reaccionemos. Lo menos que le podemos pedir a los gobernantes, lo menos que le podemos pedir es que sean respetuosos de las leyes que dicen cómo tiene que comportarse con las instituciones un gobernante. Y cuando votemos tengamos en cuenta cuál ha sido la trayectoria, el antecedente, no el discurso actual solamente. ¿Cuál ha sido la trayectoria, el antecedente, para ver si su discurso es retórica nada más o si revela un compromiso sincero con las instituciones de la República? Miren, también con relación a la República muchos creen que estas son cuestiones que... ¿Qué tiene que ver conmigo esto? Esto le interesa a Guillermo, que es un politólogo, o le interesa a los políticos, a los filósofos. ¿Qué tiene que ver conmigo? La economía también depende de las instituciones. Nosotros hemos caído en inversiones con relación a Uruguay, a Chile, a Paraguay, a Colombia, a México. Siempre disputábamos el primer lugar en América Latina con México en inversión externa directa. ¿Y por qué hemos caído?
no somos confiables. ¿Y por qué no somos confiables? Entre otras cosas, porque no es confiable un país cuyos gobernantes no respetan las instituciones, o un país cuyo pueblo no le exige a sus gobernantes que respeten las instituciones. No es confiable, y la falta de confianza no es el mejor elemento para atraer inversiones, ¿no? No, yo coincido, y efectivamente hay que crear ciudadanía y crear república, ¿no? Y recrear república. Quería también mencionar, Graciela, un hecho actual, digamos, ¿no? Porque sí, Guillermo, coincido absolutamente con Ricardo en la cuestión de fondo, que es el manejo de YPF con respecto a las provincias petroleras. Perdón, bueno, eso quería preguntarle. Sí, sí, porque, a ver, en dos palabras, ¿no? Porque en realidad es una disputa por la renta que no necesariamente va a darle mayor inversión a YPF. Es decir, el problema en la Argentina es sacar el petróleo que tiene. Para no comprarlo al exterior, digo, Tucurt, este es el problema. En ese sentido, yo tengo una mirada amplia y flexible sobre la participación del capital extranjero, en el sentido de que si YPF no tiene la capacidad técnica o el dinero, que venga otro y ayude. Bueno, de hecho ha habido un arreglo con Chevron. Es una discusión, bueno, ese arreglo que le damos no conocemos todavía. Ese arreglo que le damos a Chevron, basta ahora que alguien diga que tiene una explotación no convencional para que tenga una prórroga de la concesión por 35 años. Es decir, empieza a aplicarse una cosa deformada en la línea de pérdida de calidad que señalaba recién, que no va, ¿no? Por otra parte, las provincias son titulares. Si me preguntás qué opino, yo creo que el petróleo debe ser una estrategia nacional. Pero la Constitución del 94 se lo dio a las provincias. Señor. Esta manera ahora de volver a meter a todo el mundo de prepo en un cepo, quizás no tenga la fineza que debe tener una política nacional. Es decir, acá, como no hay Secretaría de Energía, no actúa. Entonces, YPF termina cumpliendo un rol que no tiene que cumplir. YPF tiene que ser la empresa líder, la que estimule a las demás, la que vaya al frente y genere, incluso en las provincias, la mayor inversión posible. O sea, un enfoque totalmente distinto de me agarro todo. Es una cosa, más bien, que jueguen muchos jugadores. Claro. Es decir, apostar al crecimiento. Me parece que eso que en concreto estás planteando sobre el tema petrolero es, conceptualmente hablando de un modo más grande, lo que resuelve el problema del federalismo. Es decir, hay que crear las condiciones para que todo florezca. Lo cual se dice fácil y de ejecución difícil. A ver, gobernar, nadie dijo que gobernar fuera fácil. Y claro, quien menos pretende eso, o debería pretenderlo, es quien va a gobernar. Yo tengo mucho respeto por los que gobiernan, muchísimo más por los que gobiernan bien. Y fuertes críticas a los que, habiendo prometido gobernar bien, no hacen todo lo posible para que así sea y utilizan el poder adquirido para su beneficio personal o de amigos. Puestas las cosas así, pienso en este tema de vaca muerta. Yo no sé quién le puso ese nombre, pero la verdad... Es una formación muy antigua, geológica, sí, ¿no? Bueno. Antes que se supiera lo que había ahí, incluso. Exactamente. Bueno, todas las discusiones que se van a producir por vaca muerta, y se van a producir, y veremos cuándo y cuánto produce, yo creo que corríjanme, el mejor ánimo, si quieren, el mejor ánimo sería un gobierno central que tiene que conocer de todo, porque esa es la obligación y para eso hay un gobierno central, pero que discuta paso a paso con la provincia y con las buenas razones y escuchando todas las voces. Hay dos cosas que hace mejor la provincia que la nación, aún en un régimen unificado, que es el control ambiental, porque está cerquita, está ahí. O debería serlo, al menos. Municipal, que decías vos, porque está cerca de la gente, por un lado, y el control de la producción. Eso, antes la Secretaría de Energía, antes de que se organizara el sistema actual, la Secretaría de Energía no controlaba. Las empresas presentaban una declaración jurada, produje tanto. Cuando se empieza a controlar, que es en los 90, incluso antes de la reforma de la Constitución, las provincias toman la iniciativa de controlar y empieza a ser más serio. Tanto produje, tanto tengo que pagar de regalías. Es decir, también iba en eso la ganancia de las provincias. De Así luego. es. Bueno, que lo digan los Kirchner. El control en Santa Cruz, el que control le de ganaron producción y el control ambiental son cosas que yo vería, es muy técnico, tiene desafíos técnicos, en un caso contables o de medición y en otro caso también de control ambiental. Eso lo vería bien por las provincias, yo, ¿no?
Sí, Lo antes veo de bien. entrar al cuarto bloque que siempre es de propuestas, Ricardo, ¿vos querías agregar algo a lo que decíamos? No, Guillermo? digo nada más para decirlo muy brevemente que para poder negociar las cosas que se están negociando con las provincias necesitamos discutir una nueva ley de hidrocarburos, cosa que se niega a discutir el oficialismo. Nosotros presentamos una hace 1 año y medio, pero es necesario discutir esta cuestión de provincia-nación, hidrocarburos, en el marco de una nueva ley de hidrocarburos. Es absolutamente obsoleta la que existe hoy. Bueno, escucharon a los Cadillacs en Calaveras y Diablitos. Y seguimos con Ricardo Alfonsín y Guillermo Ariza analizando, ¿somos federales o no somos federales? ¿Esta república es federal o no es federal? Y para ser, si ustedes fueran convocados, Guillermo, Ricardo, a este gobierno, o Ricardo de hecho es diputado para adelante, ¿qué 2 o 3 medidas aconsejarían? Por ahí coincide, por ahí suman y en buena hora. Bueno, lo primero que haría es convocar, en serio, esto me parece un recurso remanido, pero convocar a todas las fuerzas políticas para definir políticas, para que haya políticas de Estado. Siempre hablamos de la necesidad de política de Estado con educación. La diferencia entre política de Estado, le digo a la audiencia, y la política de gobierno es que la política de gobierno es definida por el partido que está gobernando, la política de Estado por los partidos, todos, aunque no estén gobernando la mayoría, de modo tal que si cambia el partido de gobierno se continúa. Creo que se necesita para las provincias, sobre todo para las del norte, política de Estado. Que cualquier partido que llegue al gobierno implemente políticas de Estado con relación al interior orientada a desarrollarla. Si no, va a ser muy difícil que el federalismo tenga algo más que un significado puramente teórico. Obras de infraestructura, social desde luego, pero también económica, acueductos, trenes, gasoductos, desarrollo industrial. Esto para el país, pero un capítulo importante dentro de las políticas industriales, de desarrollo industrial que hay que poner en marcha en el país, tiene que ver con el interior. Solamente puede hacer estas cosas el Estado. Ciencia y tecnología también desarrollar para poder hacer, agregar valor en los lugares en los que la producción primaria se produce en el interior del país. Bueno, yo creo que estas cosas son fundamentales, además de discutir coparticipación, además de discutir cuestiones como las de ley de hidrocarburos, tenemos que oponernos, desarrollar el interior. Y creo que esto debería ser, reitero, supone un cambio muy grande. Hasta ahora nosotros, los gobiernos, se han preocupado más que nada por las provincias centrales. Fíjense ustedes cuánto del presupuesto del gobierno nacional van a las provincias centrales, se van a dar cuenta cómo ha habido una preocupación sobre todo por las provincias centrales. Y un olvido hacia el interior, lo que es una gran injusticia a partir de la cual sufre mucha gente. Yo creo que habría que trabajar generando conciencia acerca de la necesidad de desarrollar el interior y haciendo conocer qué es lo que pasa, porque ojos que no ven, corazón que no siente, y muchísimos argentinos Ahí estás no apelando saben, a los medios también. a los medios. No sabe lo que pasa en el interior. Lo que dice Ricardo es miel en mis oídos. Ah, bueno. ¿Qué te parece la expresión? El mejor sería en tu tostada, pero bueno. Bueno, pero yo digo esto, a ver, en la línea esa de desarrollar el interior, esa es la línea, 100% de acuerdo. Ejemplos de eso. Fíjate, este tema de las centrales estas de las represas del sur. Sí. Cuando se vaya este gobierno, si no se han empezado, va a haber un reflujo y no se van a hacer. ¿Por qué? Porque viene también la venganza de la... Sí. Entonces, eso sería criminal a mi juicio. Sí, señor. Yo Sí, pienso, señor. para hablar puntualmente, es decir, Sí, señor. se llame Cepernico, se llame Barrancosa, Sí, o Condor Cliff. Esto es lo anecdótico. Sí, sí. Ese emprendimiento, que incluso, hilando fino, algunos economistas dicen, es muy caro, se paga demasiado. Bueno, por supuesto, no hay que coimear ni robar, por supuesto. pero hay que pagar lo que vale. Pero hay que hacerlo. Y yo creo que hay que hacerlo además unido a un enorme en sus dimensiones, como no se ha hecho en Argentina, un enorme parque eólico, para lo cual Santa Cruz tiene las condiciones mejores del mundo, porque la franja de vientos del mundo, el único lugar donde de mayores vientos del mundo, el único lugar donde está sobre tierra es ahí, justamente. O sea, Esto lo decía Jorge La Peña en un programa anterior. Decía, imagínate vos que los molinos que hoy abastecen de agua a las vacas que hay, están produciendo más energía
que Atucha, creo que. Con el eólico, el problema del eólico es que es disperso y hay un prejuicio de que es caro y hay que subsidiarlo. Que es cierto en pequeña escala. En gran escala no es cierto. Si se hace en una escala suficiente de miles de hectáreas, o sea, estamos en una inversión importante porque hay que tender las líneas y demás. Así es. Empieza a ser muy rentable y muy competitivo con el fósil, o sea, con el petróleo y el gas, y con el nuclear. Y además no polucionante. No, desde luego. Esa es otra cosa que se dice, no, es bueno para el medio ambiente, pero es caro. Sí, si haces 7 molinos, como estamos entrenados, claro. Pero si haces miles de molinos, no. Y desde luego ese es un tema para convocar a la además renovable. Exactamente. ¿Cómo? Exactamente. Es renovable. Y te genera, cuando haces una cosa a escala, tenés que fabricar, tenés que mantener, claro. O sea, localizas población, generas trabajo, es impresionante. Y para poner, ya que hablamos tanto de la Patagonia, una del norte, que Ricardo seguramente conoce mucho, el río Bermejo. Ah, sí, así señor. Que es una obra, que es una vergüenza, pues es una obra que solo va a traer beneficios. Y nadie ejecuta. ¿Por qué? Porque hay que enterrar, esto nos lleva a un tema conceptual, hay que enterrar recursos que van a dar resultados a largo plazo. Exacto. Entonces, como gobernamos con criterio de 4 años y revalidamos, ¿viste? Y me tienen que votar, nadie quiere estar en la historia, quieren ganar en la próxima elección. Esto va postergándose. Y a mí me parece que si nosotros no establecemos esto que vos decías de las políticas de Estado, ¿no? Donde incluyo a la energía como elemento fundamental. Porque si no estamos comprando energía. No, pero es que la energía que vas a usar dentro de 10 años la tenés que estar programando ahora, invirtiendo ahora. Entonces, exacto. Por supuesto que es política de Estado. No puede depender de la gestión del gobierno al turno. Exacto. Bueno, entonces, esos temas, una vez fijadas las prioridades, nos peleamos sobre todo lo demás, pero sobre eso no nos peleamos. Claro, yo creo que en esto, como en todos los otros temas, creer que nuestros problemas son aquí y ahora y nada más, y no prever cómo repercuten a futuro, hace que haya miradas muy, muy cortas. Yo resalto lo que decías vos, Guillermo, y tu aquiescencia, en todo caso, Ricardo, de que no es lo mismo buscar en el voto en la circunstancia, sino planificar un país, porque los gobiernos se van, todos se van. Más tarde o más temprano se van. Incluso en este país hay como una tradición, lo decía Tito Palermo. Cada 10 años se saca de encima esta sociedad un gobierno autoritario, militar o no militar. Ahora, el país queda y queda con las consecuencias de lo que hayan hecho estos gobiernos que se van a ir. Bueno, yo les agradezco muchísimo a los dos. Gracias. Sé que los tiempos siempre nos tienen esclavizados, son terriblemente crueles, podríamos seguir mucho más, pero bueno, a lo mejor en otro momento seguimos. Este tema es importante, exíjalo usted que está escuchándonos en el lenguaje de los políticos y siga escuchándonos como todos los domingos. Y si quiere comunicarse, hágalo a porqueprograma@gmail.com o véanos en el YouTube de la radio con letras, la 1110, y detrás de nosotros viene la vuelta al dial en 80 mundos. Quédese escuchándolo.